Y ahora seguimos el programa con la entrevista. Siempre va a haber, después de las noticias, entrevista. Vamos allá. Teníamos que traer a alguien que de verdad fuera un inicio potente para este programa, así que hemos tirado de una persona muy potente, pero que además nos venía bien porque por fechas coincidía que podía. Normalmente no va a pasar, normalmente no van a venir gente de Madrid aquí a Málaga, donde grabamos, pero hoy ha coincidido. Acaba de escribir, sí, ha salido hace relativamente poco, me dicen por ahí que sí. Ser distinto no es tan raro. Hoy, en Hasta que nos dejen, Felipe Mateos, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me gusta lo de queríamos a alguien potente, pero como Felipe pasaba por aquí, pues lo hemos traído a él. Exacto, como alternativa, como queríamos a alguien potente, pero ahí está Felipe, bueno, que no es una mala alternativa. No, pero es verdad que nos ha coincidido que de casualidad ha podido venir alguien que normalmente está en las esferas madrileñas, ¿sabes? Que eso por ahí nos ha venido bien. Pues empieza tú tienes... Bueno, es verdad. Sati iba a decir, Paquito ha decidido que las entrevistas van a empezar con la pregunta clásica de Hasta que nos dejen. La pregunta que habría que hacerle todas las navidades a la gente antes de sentarlo a la mesa. ¿Tú eres de izquierda? Sí soy. Sí soy. ¿Seguro? Sí soy. Ahora, la pregunta que no hay que hacer, si esta primera pregunta funciona con toda la gente en la mesa, esta es la segunda que no hay que hacer, que es, ¿tú qué consideras ser de izquierda? Uf, es que, pues fíjate que lo hablaba ayer o anteayer con mi pareja. En este país casi cualquier persona con discapacidad está obligada a ser de izquierdas porque las derechas no plantean nunca nada, ninguna propuesta para las personas con discapacidad. Sí, además como se parte de la premisa que todas las personas con discapacidad son buenas personas automáticamente, es verdad. Y todas las personas de derecha son malas, se da por sentado que todos son unos putos progres. Sí, la verdad es que... Además que levantar la mano con muleta es mucho más complicado, hay que tener muchísimo más... Es verdad que silla de ruedas es más fácil, pero sí, con muleta es una putada. Levantar la mano con muleta, y si tienes las dos manos. Claro. O imagínate que quieres hacer el saludo fascista y te falta, pues te ha obligado a ser de izquierda ya para toda la vida. Ayer que hablaste de tipos de muñones, ¿cuál es el mejor muñón para hacer el saludo fascista? Yo creo que el que acaba como... Pues ya yo decía 3 tipos de muñones: el corte seco, el que es como un durum y el que es un corte limpio. Yo creo que el corte limpio no, el que parece como un pene, el que acaba como en un pene, así que es como así, sería como hacer algo así, ¿no? Como levantar un dedito así. Claro, porque además si levantar el durum sería hacer el abascal, ¿no? Porque claro. Es como estoy haciendo el fascista, pero en verdad sigo siendo un poco moro. Estoy hablando muy flojo. Tienes que acercarte al micrófono. Por primera vez en mi vida estoy hablando muy flojo. No, sobre todo alejado del micrófono. Ah, no estoy muy alejado. De hecho, vale. le iba a decir a Felipe si podías moverlo un poquito. No, de hecho, un poquito para allá, para que se te vea mejor en cámara. Ah, vale. Un poquito. Ahí. Ahí está de lujo. Ahí, bien. Se te ve genial. De locos. Claro, estamos hablando de discapacidad y demás. Vamos a decir lo que tú tienes. Ser de izquierda. Ser de izquierda, que hay muchísimo más limitante en tu trabajo que lo otro. Es más limitante ser de izquierda. Yo tengo... Mi enfermedad se conoce como osteogénesis imperfecta, como la enfermedad de los huesos de cristal. Básicamente así, para que la gente lo pueda googlear. ¿Qué significa esto? Pues que si me doy un golpe me puedo romper, que baja estatura, mucha flexibilidad, puede derivar en problemas de vista, problemas de oído, problemas en los dientes, bueno. Claro. Todo lo que tiene que ver con el colágeno. Claro, yo iba a preguntar un poco por ahí. Tú eres bajito por la osteogénesis imperfecta, sí. Claro, no es de casualidad que... No. De hecho, tiene una doble explicación. Una que es genética, que es si tus huesos no son fuertes, no se desarrollan con la misma longitud. Y por otro lado, que es casi de supervivencia, que es cuanto más largo es un palo, más fácil que se rompa. Con lo cual, al final, las personas que tenemos un grado entre medio y medio grado de esta enfermedad, tendemos a ser más pequeñas. Sí, pero que quede claro para todo el mundo que no tienes achondroplasia. No. Que muchas veces... No es lo mismo. Yo creo que hay gente que lo confunde. Sí, la verdad que sí. De hecho, yo en el Yo voy a reconocer mi ignorancia, pensaba que era eso. Porque
no, hasta que no lo dijiste ahí dije, hostia, es una putada muchísimo. Quiero decir... Y yo pensando que estaba malito y estaba Además, peor. En los límites del humor entre separar, porque yo soy de izquierda y por ejemplo he utilizado la palabra moro, que me parece que es una palabra cuanto menos polémica. O sea, cuanto menos polémica. Sí. Pero yo la utilizo muchas veces como herramienta humorística, a veces para cortar en una conversación, tal. ¿Dónde pones tú el límite? Porque tú haces humor negro. ¿Dónde está el límite en la persona y el decir, no quiero ser Juan Dávila? O sea, no. ¿Dónde está el límite entre el chiste y el decir, vale, aquí no? Vale, pues a ver, yo creo que el límite del humor negro para mí es señalar a alguien haciéndolo o no señalar a alguien. Yo puedo hacer un chiste racista, por ejemplo, que contra la estatura de los peruanos, que eso lo hice ayer en el show, pero señalar a un peruano y decirle, porque eres bajito, porque no... Creo que ese es el límite, que estás convirtiendo un chiste en una ofensa personal. Para mí, creo que además, en cuestión ideológica, el límite está en ser autoconsciente de que el chiste que estás haciendo está siendo racista o machista o tal. Creo que eres racista si no te das cuenta que eres racista a la hora de hacer humor. Esa es buena. Estoy muy de acuerdo. Mi punto de vista es que mientras entiendas que estás jugando con un material sensible, la gracia es jugar con un material sensible. Eso es, estoy de acuerdo. Yo tengo, es verdad que tengo una visión, y la intento resumir porque prefiero que hablemos de ti, evidentemente, pero es verdad que yo tengo como la visión de que, igual que muchas veces no tenemos problema en categorizar que hay humor blanco o humor que no sea negro, quiero decir, otro tipo de humores, y hay, de esa categoría hay humores mejores y peores. Sí. Y de repente el humor negro, como está al borde, como que como gremio tenemos esta manía de el humor negro hay que, en cierto modo, protegerlo porque es nuestro límite, es donde si nos lo quitan nos caemos por el abismo. Sí. Y es verdad que inevitablemente a mí me pasa que siento que hay un humor negro mejor que otro en el sentido de... Pero igual solamente es problema mío. Yo pienso que el humor negro, cuando lo usas para reírte de cosas que tú vives, como que en mis sensaciones que tienen más valor o es más gracioso que cuando lo usas para reírte de realidades que no vives. No sé cómo decirlo. Creo que eso es no solo con el humor negro, creo que con cualquier humor. Creo que cuando hablas desde tu verdad, tu punto de vista, tu dolor, la comedia es verdad y dolor, siempre lo dicen. Cuando hablas desde ahí, es mucho más honesto y funciona mucho mejor. Que, por ejemplo, hacer chistes. Adoro el contenido que lleva haciendo toda la vida Luis Piedrahita, pero creo que cuando hablas de me ha pasado esto, en vez de las mandarinas, creo que hay una diferencia en el estilo de humor mucho más personal, y creo que va también en la línea de lo que tú decías. Y creo que el humor negro tiene que ser súper personal, porque si no, es que caes en puto enano, ¿sabes? Es que... Claro, sí. que eso tiene gracia, pues si el juego de palabras está bien, a lo mejor tiene un poco de gracia, pero que lo digas tú que no has vivido nada de esto, Eso es. Es verdad que a mí me resta un poco en Sí. mi sensación. Sí. Vale, mira, estamos más o menos sentando Sentando las bases. cátedra, sí. Ya que somos tres cómicos, por hablar de comedia, creo que siempre que la historia te haya pasado a ti en vez de a tu amigo, siempre funciona mejor en el escenario. Me voy alejando poco a poco. Sí. Sí, por supuesto. Anda que no, hay cosas que no me han pasado a mí directamente que he dicho, ¿me lo puedo quedar? Y digo, a mí me pasó que... Para el stand-up es que funciona así. Claro, es que la verdad no es decir toda la verdad, es decir cosas que han pasado, pero si la tienes que maquillar un poco para Claro. que quede más graciosa, no pasa nada. Yo llevo un material de 8 minutos donde hablo de la muerte de mi abuelo. Y ni mi abuelo tenía psoriasis, ni le dio un espasmo post-mortem, ni nada de... O sea, hay 4 cosas que son verdad, pero el resto... ¿Qué? Esto no. Manchitas no existe. No existe, Manchitas no existe. Manchitas no se llamaba existe. Manchitas? Sí, claro, Es muy gracioso. ayer estuviste tú en el show Claro. de Felipe. Que me invitaste, fue un detallazo, porque me hacía muchísima ilusión, pero no tanta como para romper mi pobreza. La verdad. Mi perro tiene que comer, va en serio. De hecho, sí. Venga, otra pregunta. Ah, sí, de hecho. Quiero contarle a la gente que tiene el guión entre sus piernas en lugar de ponerlo en la mesa, que podría perfectamente. Pero prefiero mirarme los huevos, la verdad que creo que es la cosa más cijetero que puedo estar haciendo ahora mismo. O sea, es que... Sí. O sea, no es lo que dicen los mejores presentadores, mirarse solo sus huevos y tirar así para adelante con su carrera. ¿No ha llegado así Pablo Motos donde está? No voy a decir que no. Quiero decir... ¿Tú conoces a Pablo Motos? Pues sí, pero
pero no de la vez que cree la gente que lo conozco. Yo hice de extraterrestre en una cosa con niños del hormiguero y ahí la verdad es que me trataron genial, ¿eh? Debo decir que cuando me llamaron me dijeron, mira, tenemos esta idea, sabemos que está en el límite, no queremos que te ofenda, dinos si te molesta o no, si te molesta no se hace. Bueno, me trataron muy bien y me pagaron muy bien, las dos cosas. Pero yo conocí a Pablo hace, ¿qué? 8 años. Pablo, como si fuera un colega, ¿sabes? Pero conocí a Pablo Motos como hace 8 años porque fui de público al hormiguero. Y a la salida, pues yo ya estaba empezando comedia y quería una foto con él. Y según me estaba haciendo una foto con él, le dije, pues sabes que no eres tan bajito, solo tienes que rodearte de gente que sea más bajita que tú para no parecer tan bajito. Y se cabreó y dijo, hasta aquí las fotos. Y la gente en la calle en plan, ¿y nosotros? Y se fue sin hacerse fotos con el resto de gente. Hostia puta, pero es buenísimo. Esto fue hace, ¿qué? ¿7 años? 8 años, no sé, por ahí. Seguro que el cabrón ni te reconoció porque se ha enfadado con tanta gente. Claro, anda que no se habrá enfadado con enanos. Tu chiste de ayer de Pablo Motos es muy bueno, la verdad. Es muy gracioso. Tenéis que ir a ver su show, es muy gracioso. No os lo esperáis, es que me reí tanto que ni siquiera lo puedo verbalizar. Es como una especie de bicho de los cracks de la comedia. Porque es que no es, o sea, es el humor incognoscible, de verdad. Sí. Está muy guapo. Me lo pasé muy bien. Ahora que hablas de Pablo Motos y del hormiguero, yo tenía otra pregunta también referente a la tele, que es ¿qué tal Tamara Falcó? ¡Wow! Wow, sufrí mucho Got Talent. Sufrí mucho la censura, los cambios de plan a 10 minutos. Me censuraron un chiste sobre Tamara Falcó a 10 minutos de salir a grabar. O sea, fue como, tío. Un chiste que me dijeron el día anterior, oye, yo esto lo quitaría. Y dije, no, este chiste a mí me gusta, este chiste se queda. Y 10 minutos antes o 15 me dijeron, no, esto no se va, no lo hagas. Wow. Y como, wow, tío. Y pues Tamara Falcó, estoy convencido que no se rió de algunos de mis chistes porque genuinamente no los entendía. De verdad, ¿eh? De verdad, y parece que suena chiste, pero de verdad lo digo con preocupación. con preocupación. Sí, de verdad. Wow, wow. Es que yo le he dicho antes a Paquito en el coche que si quería apostábamos 5 euros. Pero ¿tú te presentaste al casting de Got Talent? No. ¿Te llamaron? Sí. No te voy a hacer que me des 5 euros, pero es que hay que decirlo. No, que tiene que comer su perro. No, porque además no lo tengo. Claro, pero hay que decirlo. Hay la productora de Got Talent que no voy a ser yo el que diga que tiene a muchísimos gente prácticas sin pagar. No voy a ser yo el que lo diga, por lo que no lo he dicho. Se dedica a llamar a cómicos a saco para me han escrito en las últimas 2 semanas 3 o 4 cómicos de Madrid diciendo, oye, qué guay, joder, me han escrito Got Talent, diciendo que tal, ¿qué opinas? Digo, lo primero es que te han escrito a ti y otros 20, y no eres tan especial y siento por ser yo el que te lo diga. Y lo segundo es, tú verás lo que haces. Es verdad que yo he quedado muy contento con la exposición pública, he quedado muy contento con lo que acabé haciendo a pesar de algo de censura, con cómo funcionaron los vídeos en redes sociales. Cada uno que decida claro. por su cuenta. Sí, pero me apetecía que se supiera cómo sí. llaman a saco para participar. Pero voy a batear esta bola porque va con mi pregunta larga, que es... Bueno, una pregunta que había escrito textualmente, he dicho, esto es un tochazo, no me lo voy a memorizar, lo voy a decir tal cual, que es... Ahora mismo vivimos en una época de políticas identitarias. Todo el mundo está dentro de una identidad, dentro de lo que cabe. Yo, por ejemplo, me considero clase obrera. Yo considero que tú primarás posiblemente la discapacidad dentro de tu política identitaria a lo que sería, por ejemplo, el ser clase obrera. En cuanto a condición de me marca mi vida. Sí. Y dentro de ello, al haber estado en programas como Got Talent, teniendo en cuenta que la principal puta de las personas discapacitadas es que están invisibilizadas por la sociedad. Sí. Una cosa que tú te has quitado un poco de encima, lo que te da una especie de privilegio. Sí. Yo siempre he tenido la sensación de que estos programas le venden a muchísima gente que intentan explotar esta sensibilidad, venderle este privilegio a muchas personas para que al final luego traicionen a su clase porque lo que hacen es explotarlo. Sí, ocurre y ocurre
creo que todavía más con las personas con discapacidad, porque somos tan pocos y estamos tan poco comunicados entre nosotros que a la clase obrera, como que sí que, a nada que tengas algo de conciencia de clase, sí que si eres clase obrera estás concienciado en esto, pero de repente te venden una moto teniendo discapacidad y te la crees por un poco por, no sé si ingenuidad, porque lo ves como una oportunidad, porque y por ejemplo a mí, a gente que tiene también osteogénesis imperfecta, le hicieron grabar un vídeo felicitándome por llegar a la final, asegurándoles que yo iba a llegar a la final y yo me quedé en semifinales. Ajá. O sea, les hicieron a una persona de la Fundación AUCE, Fundación de Huesos de Cristal de España, le hicieron recopilar vídeos de amigos míos con esta enfermedad, juntarlos y mandarlos al programa asegurándole que era prácticamente seguro que yo iba a pasar a... Cuando escapaba a su control, porque quien vota el pase de semifinales a final es el público que está en plató ese día. Sí, Como, pues eso, juegan con esto, por supuestísimo. Ya por acabar de... Y, perdón, Sí, sí. y a nada que te descuidas, te meten una música triste, te meten un pianito... Sí, eso es lo que a mí me mata. Te meten un rótulo, superación en clave de humor, te meten este tipo de cosas. Que sí, que en mi caso hay superación a base del humor, pero en mi caso, y en el tuyo, y en el quiero decir, en el de prácticamente cualquier persona que se sube a hacer stand-up está superando sus propios problemas, o a hacer comedia, ya no solo stand-up, está superando sus propios problemas, pues. Sí, además a veces da la sensación de que si tú de repente les dices, mira, no, yo tengo esto, pero mi vida va de la hostia, y es como, no, tu padre se murió ayer, tronco. Claro, o sea, claro. Tú tienes que dar pena, tu vida Eso no es, puede ir eso bien, es. porque si no la gente no empatiza con tu situación. Es como, ¿por qué hace falta que mi vida sea una mierda para que la gente empatice más con algo que no debería de cambiar dependiendo de mi situación? Sí, es verdad que últimamente, en cuestión de 3 años o así, me estoy encontrando profesionales, periodistas o de la comunicación y tal, que noto que sí que tienen algo más de conciencia con esto y que huyen un poco de esto a raíz de la caña que se está dando por redes sociales, de la presión de ciertos grupos de personas con discapacidad o de gente que tiene esa conciencia, como es vuestro caso, por la ideología de izquierda, y sí que estoy notando un pequeño cambio, pero en profesionales contados, ¿eh? Pero hay un pequeño cambio. Es que es decir que hay un cambio en temas de discapacidad es que el espectador al final dice, ya hay un cambio, ya está, ya no hay que hacer más. Ya. No, es tan pequeño que si vienes de 0, a nada que te dan 0,2, dices, coño, pero que te están dando 0,2, no te están dando más. Sí, no es porque haya un buen cambio, es porque hay un agravio comparativo y Claro. dices tú, venga. Bueno, pero hay algo ahí de que de repente sí que sirve que las minorías tengamos cierta voz. Sí, por sí. lo que sea, ayuda un poquito. Sí, sí. Eso está guay. Por cerrar, tienes que pensar un par de preguntas más porque... Bueno, sí, se además viene- tenía un par más de estas que era, Eso. la primera era que, ya que yo creo que no vale de nada criminalizar al individuo que al final dice, paso por el aro y lo mismo, aun sabiéndolo, me vendo un Got Talent de esto y acabo pasando por el circo, porque es como he pasado de ser invisible y estar en la nada a tener una puta vida y, para empezar, tener una posibilidad de tener una plataforma y algo. Pero sí, ¿tú qué recomendarías por si, por ejemplo, te está viendo un chaval que sea influencer o lo que sea, que alguna herramienta que haya para no caer al final y acabar siendo pues, instrumentalizado de una forma tan burda? Claro, porque eso conecta con la pregunta que yo te he medio mencionado antes de empezar, que es, tú fuiste a un podcast que ahora es como muy viral, que es el Worldcast, cuando estaba empezando, y claro, es eso, es cómo diferencias cuando te invitan por lo que eres y no por el valor de lo que haces. Eso es muy difícil de diferenciar, incluso después de haber estado en ese sitio. En casos como el World Class se ve clarísimamente, ¿vale? Sí, es que... Pero hay casos donde es muy difícil de saberlo, incluso a toro pasado. Pero creo que la manera de salvar esto es con un discurso consistente y repetido cada vez que vas a los sitios. De esta forma, aunque te llamen para dar pena, si tú mantienes un discurso
sólido, de conciencia social, de conciencia sobre la discapacidad, aunque te pongan el pianito de fondo, tú has colado ahí un mensaje. Es una pequeña victoria dentro de tal. Y la pregunta que me hacías tú, Paquito, de Got Talent, yo fui a Got Talent por el libro. Yo acababa de sacar el libro, me sale esta oportunidad, digo, pues joder, es que qué mejor manera de vender ejemplares que yendo a Telecinco. La tele es la que más lee la gente. Sí, pero si es, La frase ha quedado rara. si es un, si es Siendo un un- gran defensor yo de Telecinco antes. pero es un libro que atrae al público. Puede ser No, es verdad, y en vendible un a- programa como el Got Talent, que encima al padre promedio sensiblero te compra. Eso es, Y además eso que además considero que este es un libro que es una droga puente para abrir un poco la Eso puta es. cabeza. Eso es. Entonces, yo quiero tal, pregunto, acepto si me dejáis promocionar el libro, tal. Voy, les llevo un libro, grabamos como le doy el libro a Santi Millán, lo promocionamos, tal, cual. Veo la emisión y lo han cortado. ¿Qué? Es que decir, qué raro me está sonando que hayas conseguido eso. Y escribo, oye, me habéis dicho que tal, yo firmo un contrato en el que me he comprometido a que si paso de fase hago la siguiente fase y tal, y me dijisteis que iba a promocionar el libro. Ya es que al final lo han cortado porque no, es que no podemos hacer promo de una editorial así, porque es del equipo del grupo de comunicación contrario, porque tal, porque cual. Y al final, pues eso, pues te ves con una mano delante y otra detrás, en un programa de tele súper expuesto, con todo lo difícil que es exponerse, y no para conseguir lo que tú querías conseguir. Me parece un ejercicio súper sano y súper valiente, que lo digas así, me suena un poco como cuando Facu Díaz reventó el melón de Pablo Motos y ahora por fin ya se puede hablar de Pablo Motos. Creo que hay demasiado miedo en la industria que te cierren puertas por hablar de cosas entre bambalinas cuando cualquier cosa que se hiciera en una industria debería de saberlo todo el mundo todo, porque si lo estás haciendo bien, ¿por qué cojones tienes que ponerle tanta confidencialidad a las cosas? Pero es que es verdad que hay productoras y productoras. Es que volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de Pablo Motos o hablamos del caso de cómo trabajan habitualmente en la producción de Got Talent, son casos concretos donde hacen las cosas mal. Hay muchas productoras en televisión que hacen un gran trabajo, muy limpio, pero es verdad que hay unas cuantas que hay que decirlo, igual que se dice de cualquier empresa de la sociedad que hace un Sí. trabajo deshonesto. O sea, Sí, y yo la verdad es que lo cuento porque como voy con la verdad por delante y las pruebas de que eso ha ocurrido, es que no tengo nada que temer. Sí que me cuido más cuando esto ocurre con compañeros y compañeras del mundo de la comedia. Sí me cuido más de decirlo porque nunca sabes cuándo esa persona te puede... Al final yo vivo de la comedia actualmente. Nunca sabes cuándo esa persona te va a salvar un alquiler, el mes de alquiler. Entonces ahí sí que me cuido más de decirlo delante de los micros a compañeros y a compañeras. Por supuesto que digo, esta persona ha hecho esto, esta persona ha hecho esto, porque además siento la necesidad de que tengo el derecho a contarlo, porque voy con la verdad por delante. es que claro, yo soy muy crítico con el comeculismo que hay en el ámbito de la comedia, sobre todo en ciudades Cualquier como... cosa audiovisual, ¿eh? Sí, O artística. Sí, totalmente, pero quiero decir que yo soy muy crítico, en concreto con los cómicos, porque es lo que también he visto mucho y he vivido, y luego lo piensas y dices, a ver, yo soy crítico con eso, pero en el momento en el que este gremio sea menos precario, pues podremos permitirnos salir un poco de eso. Pero ahora mismo todavía hay que trabajar para ello. Eso es, estoy de acuerdo. Tenemos poco tiempo porque además te tienes que ir, tenemos que llevar al tren. Solo un par de preguntas más. Yo tengo una que es un poco pregunta meme, pero ¿tú tuviste varias fracturas en la incubadora? Sí. ¿Cómo te fracturas en una incubadora? ¿Qué haces? Pues porque tardaron en darme el diagnóstico de huesos de cristal mes y medio. Entonces hasta mes y medio de nacer no había un diagnóstico firme, aunque mis padres ya iban de sobreaviso por la persona que hizo a mi madre la ecografía de los 6 meses, creo. Que además no le informó a un médico, ¿no? No, fue una persona externa. fue el ecógrafo que, bueno, que son, en plan, oye, yo estoy estudiando, estoy terminando y tal, veo esto y lo sé, veo síntomas de huesos de cristal, de osteogénesis imperfecta, y lo sé porque tengo un profesor que tiene osteogénesis imperfecta, que
que puede ser que el niño venga con esto. Yo nazco y en mes y medio tuve 5 fracturas porque no estaba diagnosticado. Entonces, cuando me rompía algo, te bajan a hacer radiografías al sótano del hospital y los bebés tienden a encogerse cuando lloran. Pero para hacer una ecografía tienes que tener todos los miembros estirados. Entonces me ponían sacos de arena en las extremidades para estirármelas, que se hace con cualquier bebé. Sí, claro, pero con un bebé claro, que tiene esto, pues fueron 5. Fue el brazo y no sé si 3 o 5, y 5 creo. El brazo, las piernas, o sea, fue como... Claro. Es que tus padres y tú, ¿cómo vivís cuando dicen los niños son de goma? Es un poco... Bueno, claro, al final yo tengo otras 3 hermanas más pequeñas que yo, y sí son de goma, pero con la siguiente, yo me llevo 5 años, tardó un montón en echar a andar porque cada vez que se ponía de pie yo gritaba, te vas a caer, porque yo tenía en mi cabeza. Claro, y una pregunta, esas 5 fracturas de inicio, me refiero, ¿te limitaron el crecimiento o sanaron y no te dejaron ningún tipo de secuela? Porque pues empezar la partida con 5 fracturas tiene que ser una movida. Es un hándicap potente, desde luego. Es difícil de saber. Pues es que justo estabas en formación pura y dura, me parece muy duro. Es difícil de saber. Sí que me ha quedado que yo tiendo a girar la cabeza hacia este lado y hacia aquel lado me cuesta un montón. Porque en esas fracturas me rompieron este brazo, y cuando te rompes un brazo, para que se destense toda la musculatura, tiendes a mirar hacia allá. Entonces yo no me ve y yo me quedé así durante 2 meses. Entonces al final eso genera unas contracturas en el cuello y tal que se quedan casi ya para toda la vida. Claro. Para mí me quedan 2 preguntillas que dale. son muy largas. La primera es: la osteogénesis imperfecta, más conocida como huesos de cristal, es una de estas enfermedades que la sociedad ha decidido explotar, pero sin explicar una puta mierda. Porque, quiero decir, aparte del nombre y de huesos frágiles, no hay apenas información relevante. No sé exactamente cuál es qué cantidad de presión es la que para ti es lesiva, porque pues Hollywood lo deja como que si dejo caer este lápiz, lo mismo te rompo la pierna, y eso sé que no es así. Es difícil porque además la osteogénesis imperfecta es una enfermedad muy variable en función del individuo. Yo he conocido un danés, que de 2 metros, que se enteró que tenía osteogénesis imperfectas haciendo el servicio militar. Toma ya. Porque en uno de los ejercicios de tal se rompió la muñeca y le dijeron, oye, te has roto esta muñeca de manera muy tonta y tal. Y dijo, sí, bueno, claro, es que mi padre se rompe siempre y mi abuelo se ha roto siempre y en el pueblo la mitad nos rompemos siempre. En el pueblo de 200 habitantes la mayoría nos hemos roto siempre. Somos todos súper primos. fácil. Claro, ese dato. Entonces, le hacen un estudio genético y tal y le dicen, pues tío, tú, aunque eres un vikingo de 2 metros, tienes osteogénesis imperfecta. Y luego hay casos muy graves donde sí que puede llegar eso a un golpe, no con un boli, pero un golpe un poco, le haces así, en plan, hey tío, ¿qué pasa? Y le puedes romper un brazo. Yo estoy como en medio, Claro. soy un gris muy en medio. Claro, porque puede ser más frágil o menos frágil. ¿Y hay algún paliativo o tratamiento que ayude? Hay tratamientos intravenosos, u orales, que mejoran la calidad del colágeno que tú fabricas, aunque no curan la fragilidad de los huesos, pero sí le dan un poco más de cuerpo al hueso. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con esos tratamientos de no pasarse, porque si el hueso queda muy sólido, también se vuelve muy frágil. Entonces hay que mantener el equilibrio, se hacen mediciones de densidad ósea anualmente para que no te pases por ningún lado. ¿Cuántas veces te han dicho lo de come gelatina? Pues, bueno, y hay una cosa terrible que me han escrito personas de Latinoamérica diciendo, oye, he visto tu perfil por redes sociales, tal, me han dicho que mi hijo de 1 año tiene osteogénesis imperfecta, me han dicho que le dé jalea real para que se cure, ¿cuánta jalea real tengo que darle a mi... ¿Cuántas cucharadas? Claro, y es como...
Es desmoralizante. Es durísimo pensar que hay gente, eso, pues es que recuerdo un señor, creo que era de Perú, que una de las veces que yo ahí me superó tanto que le dije, ve a un profesional, me dijo, mira, me manda una foto, me dice, mira, mi bebé se acaba de romper. Y yo, ¿qué hago yo? Wow. Pues ve a un médico, no sé. Sí, ¿no? Es que sé que es una putada, pero Pero yo desde aquí no puedo operarle ni, ni decirte nada. Ni No puedo aconsejar. negar que no me extraña que hagas humor negro, me parece increíble que puedas coger algo así. claro, es que y de estas cosas no hago humor negro porque Hombre, no. me dan frío a mí todavía. Yo no las tengo superadas Como ni para ello, interiorizadas claro. como para sentirme como haciendo chistes de esto. Claro, porque, claro. Wow, tío, es que es heavy. Sí, no, es claramente un jarro de agua fría, o sea, tiene que ser, o sea, es durísimo. Yo creo que estamos muy a gusto los tres, pero tenemos que irnos. Entonces, Sí, yo quería cerrar eso, con una pregunta perfecto. siempre optimista. Ole. Que mi idea es que esto sea algo que más o menos intente animar un poco a la izquierda. Así que, una cosa que ya hemos mencionado antes. Ah, pero somos de izquierda. Sí, se supone que sí, pero bueno, también tendrían que mirarnos los DMs. Siendo cómicos, habría que mirar esos DMs. A mí que me registren. Una pequeña victoria o una gran victoria que tú hayas sentido de un tiempo a esta parte, desde que tú hayas nacido, que hayas dicho, joder, tanto desde tu punto de vista como discapacitado, como persona de izquierda, que digas, en esto vamos para adelante, me cago en la puta, por lo menos. Ahora mismo creo que estamos en un como una especie de protocultivo raro en redes sociales donde algunas personas con discapacidad están haciendo un activismo muy guay. Algunas están haciendo un activismo terrible. Y creo que hay gente que ha escuchado mejor algo de activismo que nada. Según, Bueno. cuidado con qué cosas estás diciendo y cuidado con qué mensajes estás transmitiendo. Totalmente. Pero creo que hay personas que, aunque tienen sus fallitos como todos, estamos y me voy a incluir, a pesar de la falta de humildad, estamos abriendo un camino a base de cabezazos en una línea de reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad que no hemos tenido referentes nunca. Estamos generando nuestros propios referentes entre compañeros de nuestra misma edad o de edades parecidas, porque el Langui no puede ser un referente. Quiero decir, un tipo que apoya una película como Cuerpo Escombro no puede ser un referente. De hecho, lo tenía escrito, es que creo que gracias a ti y a esos referentes que dices, cuando quieran hacer Cuerpo Escombro 2, lo mismo les cuesta encontrar gente, por lo menos que tenga legitimidad en redes. Sí, ¿cómo sería con lo de Cuerpo Escombro que salieron personas con discapacidad, activistas con discapacidad en redes, criticando el tráiler y la productora les llamó y les dijo, oye, vamos a hacer un pase privado para vosotros para que veáis que la peli no está tan mal y luego hacéis unas preguntas tal? Claro, ellos ya se olían la tostada y se grabaron a ellos mismos, Claro. en la parte de tal, no grabaron ni la peli, ni las personas de la productora, ni nada. Y son todos los que iban en plan con las manos en la cabeza diciendo, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es esto? Creo que eso es un trabajazo de las personas que fueron y que joder, que no es fácil plantarse así. Pues bueno, con esto despedimos a nuestro ilustre sí. invitado. Despedimos la entrevista y recordamos, Felipe Mateos, en las librerías, ser distinto no es tan raro, que es una frase que firmaría desde ahora mismo porque me parece... De hecho, hay muy una buena. curiosidad con el libro, y ya con esto ya dejo de dar la turra, que es que yo le quise llamar Pues no estoy tan mal, y me dijeron, no es muy comercial el nombre, así que me lo quedé para el show. ¡Toma! ¡Para el show! ¡Toma! Me lo quedo para mi show. Al que deberíais ir, porque ya os digo yo que yo fui ayer y todavía tengo resaca cómica de haber estado. Es increíble. Muchísimas gracias por venir. Gracias a Felipe. vosotros, chicos. Gracias por venir y por estrenarnos. Y gracias O sea, por ser un podcast de izquierdas. Gracias por desvirgar a dos tíos.